Mientras usted abre la Biblia, la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 38. We're going to Hebrews chapter 10, verse 38. Quiero hablarle en esta mañana, Dios tiene una palabra para los justos, God has a word for the just this morning. los que han nacido de nuevo, los que creen en Dios, Those who have been born again and believe in God, los que forman parte de la familia de Dios. who form part of the family of God. No los que pertenecen a una religión, Not those who belong to religion, no los que pertenecen a una denominación, those who belong to a denomination, pero los que pertenecen but who a la belong familia de Dios, to the family of God, que son introducidos a esta familia who have been introduced into this family a través del nuevo nacimiento. through the new birth. Eso es lo que la palabra de Dios, sin ninguna duda, This is what the word of God says without a doubt. enseña. Nosotros no somos hijos de Dios por pertenecer a una organización religiosa. We are not children of God by belonging to a religious denomination. No somos hijos de Dios We are not children of God creyendo nuestras propias ideas personales. just by believing in our own personal ideas. No somos hijos de Dios por ser hijos de una persona que es cristiana o de la familia de Dios. Nor by being a child of someone who is a Christian. Somos de la familia de Dios We are of the family of God porque hemos nacido de nuevo because we have been born again por la fe, by faith, creyendo en el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. believing in the sacrifice of Jesus Christ. Y qué precioso y qué maravilloso es eso, And how beautiful this is, porque eso nos nivela a todos. because this frees all of us. El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos nivela a todos. Oh, it puts us all at the same level. The sacrifice of Jesus Nos pone en el mismo nivel, places us at the same level porque Cristo Jesús pagó el mismo precio because Jesus paid the same price por toda la humanidad. for all humanity. De hecho, muchas personas creen en la predestinación, Those people who believe in predestination, que hay una enseñanza que enseña que nosotros somos predestinados desde antes de la fundación del mundo it is a teaching that teaches that we are predestined before the foundation of the world para ser salvos to be saved o para ser condenados. or to be condemned. Y esta es una enseñanza que se ha extendido por todo el mundo And it's a teaching that's extended throughout the world, y que al final de todo lo único que hace es confundir la gente. and the only thing that it does is it confuses people. Y es verdad que nosotros hemos sido predestinados, It is true that we've been predestined, pero no para ser salvos o condenados. but not to be saved or to be condemned. Nosotros hemos sido predestinados en la persona de Cristo. We have been predestined in the person of Jesus. Escúcheme bien, por favor. Listen to me carefully, please. La humanidad entera, The entire of sin excepción de humanity, personas, without exception of a ha sido person, predestinada en Cristo have been predestined in Christ para obtener salvación. to obtain salvation. ¿Me entendió? Do you understand? Cada vez que usted lea la palabra de esos predestinados, Every time you read that word dice predestined, en Cristo, it always En says Cristo. in Jesus. en Cristo. In Jesus. Es decir, It's to say, de acuerdo a Juan 3:16, according to John 3:16, yo creo, I believe, de acuerdo a los fundamentos escriturales que tengo, according to the scriptural foundations that I que have, toda la humanidad, that all humanity toda la humanidad fue was predestinada predestined para la salvación. for salvation. Gloria a Dios, qué maravilloso es Dios. Todo el mundo, All blancos, people. negros, Black, Ah. white, altos, bajos, tall, short, flacos, gordos, skinny, big, que hablan inglés o español, no whether importa, you speak English or Spanish, it doesn't de matter. todas las razas, todas las lenguas, All races, all languages tienen la misma oportunidad en Cristo Jesús have the same opportunity in de la Jesus salvación y de la vida eterna. to obtain Aleluya. salvation and eternal Porque life, Cristo pagó el precio because Jesus paid por the toda la price humanidad. Aleluya. for all of humanity. Pero solamente But only lo hacen efectivo it's only aquellos effective que creen through those en who Él. believe in Him. Si usted es una persona buena y se considera una persona buena, If you consider yourself a good person, eso no le salva a usted. that doesn't save you. Si usted es una persona demasiado mala If you're a really bad person, y usted dice, para mí no hay salvación, for me there is no salvation. para usted hay salvación. Aleluya. For you there is salvation. Porque Cristo Because Jesus murió died para perdonar todos nuestros pecados. to Aleluya. forgive ¿No everyone le of da their gozo eso y sins. alegría? Eso es Cristo. That is Eso es el Jesus. Evangelio. That is the gospel. La religión, por Religion, el contrario,
in the contrary, separa a las personas de Dios. separates people from God. Porque les dice Because it says to them, que tenemos que guardar ciertos requisitos, we have to keep certain requirements. tenemos que mantener ciertas leyes, We have to keep certain laws. tenemos que pertenecer a cierta organización religiosa We have to belong to certain organizations para ser salvos. to be saved. Pero Cristo Jesús dice, But Jesus Christ says, venid a mí, come to me, todos los que estáis cargados y trabajados, you who are weary and heavy que laden, yo os haré descansar. for I Aleluya. will give you rest. Gloria a Dios. Yo estoy descansadito. I am rested. Físicamente cansado a veces, Physically, I am very pero tired en sometimes, Cristo Jesús lleno de fortaleza, but in Jesus, I am full of strength porque el Señor es mi fortaleza. because Aleluya. God is my strength. Ahora, cuando uno pasa a formar parte de esta familia de Dios, When you become a part of this family of God, la palabra de Dios dice que hemos sido justificados. the Word of God says we have been justified. Ahora, la palabra hemos sido considerados justos. In other words, we've been considered just. Los cargos que habían contra nosotros se quitaron. The charges that we had against us, they're no Gloria a more. Dios. Por eso quiero hablar en esta mañana algunos minutos acerca de que el justo vivirá por fe. I want to talk to you this morning about the Basado just en la palabra shall de live Dios. by faith. Hebreos Hebrews 10:38, como dijimos antes. 10:38. ¿Qué le parece? What do you think? Solamente la primera parte, Just the first part, o quizás le damos hasta los dos versículos 38 y 39, we might hit 38 and 39, pero el énfasis está, más el justo but the emphasis is, but the just vivirá por fe. shall live by faith. El justo The just vivirá por fe. shall live by faith. Y si retrocediere, ¿escuchó la palabrita esa? Y si retrocediere, And if he shrinks back, no agradará mi alma. my soul has no pleasure in Aquí está him. hablando Dios, This is God speaking. no Roberto San Martín, no ningún hombre, no ningún profeta, No man, no prophet. This is God es speaking. Dios. Pero nosotros, ahora entra Pablo aquí, el escritor, pero Pero- nosotros But we no somos de los que retroceden para perdición, are not of those who shrink back and are destroyed, sino de los que tienen fe but of those who have faith para preservación del alma. Amén. and preserve their souls. Mas el justo But the just vivirá por fe. shall live by faith. Padre, en esta mañana te damos gracias porque sabemos que tú nos has justificado. Y si hay alguna persona aquí que por alguna razón, porque está poniendo su confianza, su fe en otras cosas, no ha sido justificada, porque no ha venido a buscar salvación y vida eterna a los pies de Cristo y el sacrificio que Él realizó en la cruz del Calvario. Yo oro para que esta persona o estas personas en esta mañana puedan entender tu amor y tu compasión para ellos. Y que tú no quieres una vida de religioso, sino que eres una vida de una relación contigo, Señor. Y eso es lo que nosotros queremos, porque tú nos has justificado. Somos justos delante de ti. Somos justos delante de ti, Señor. Aleluya. Háblanos en esta mañana, confirma tu palabra, Señor. Trae consuelo, trae firmeza. Aleluya, fortaleza a los corazones débiles en esta mañana. A los corazones que andan divagando en diferentes religiones y movimientos y en sus propios razonamientos intelectuales. Te pido, Señor, que ellos puedan anclar el ancla de la fe en esta mañana, basado en lo que tu palabra enseña. Porque tú, Señor, no nos dejas en ninguna duda. Tenemos la convicción de lo que somos en Cristo Jesús. La iglesia tiene que creer y reconocer y declarar: soy justo delante de Dios. Aleluya. Porque he sido justificado por mi Señor Jesucristo. Padre Santo, habla a la iglesia en esta mañana. Háblanos, Señor. Speak to your church. this Afirma morning, nuestros God. caminos. En el nombre de Jesús oramos. La iglesia dice amén. Diga amén fuerte para que nos despertemos, hermano. Say amen. Porque este calor lo hace dormir a uno. Because this heat's going to put you to Hallelujah. sleep otherwise. ¿Qué palabra más linda? Más el justo vivirá por fe. A beautiful word, but the just shall live by faith. Esto vivir por fe, esta palabra nos está hablando de la eternidad. This word is speaking about eternity. Cuando estemos con Cristo, usted no necesitará fe. When you are with Jesus, you don't need faith. Cuando estemos en su presencia, usted y yo no necesitamos más fe.
When we will be in His presence Porque forever, we won't entonces need vamos a estar faith, delante de nuestro Señor. because we will be in front of Him. La fe, Faith, como dice Hebreos 11:1, as Hebrews 11:1 says, aquí está definida la fe. Mire, that faith is defined here. es pues la fe, la certeza de lo que se espera, The faith is the assurance of things hoped for, la convicción the conviction de lo que no se ve. of things not seen. Aquí está diciendo que la fe es la certeza, la seguridad Here it says that faith is the assurance de lo que se espera. of the things hoped Es decir, for. lo que la palabra de Dios nos promete en el futuro. What the Word of God promises is in the La fe lo future. cree, Faith la believes fe lo it. espera, Faith waits on la it. fe lo da por hecho. Faith believes that it's done. La fe Faith es para cuando nosotros no vemos nada. is for when we can't see anything. La fe es para cuando usted y yo estamos en lo imposible. It's for when we are in the impossible. La fe es para cuando usted y yo estamos en una lucha, It's for when we are in a battle, en un problema, in a problem, en un proceso in a process que no se ve solución. that we can't see a solution for. Amén. Entonces usted cree So you believe en la palabra de Dios. in the Word of La God. fe que nosotros tenemos como hijos de Dios And the faith that we have as children of God, no es una fe ciega. it is not a blind faith. Muchos dirán que tú tienes una fe ciega. No, no, no. La fe no es ciega. Faith is not La fe blind. real y verdadera, Faith is real and puesta en true, Cristo placed in Jesus. y en la palabra de Dios, And the Word of God, no es ciega. it is not blind. Porque nuestros ojos físicos Because our physical eyes están viendo are seeing lo que Dios declara en su palabra. what God declares in His Lo Word. estamos viendo. We are seeing it. Entonces eso entra por los ojos So that comes in through our y eyes. empieza a penetrar en nuestro espíritu, It begins to penetrate into en our nuestra spirits, alma, into our en souls, nuestras emociones. into our emotions. Y nosotros empezamos a desarrollar esa fe, a And we begin creer. to develop a faith. Y empezamos a investigar más y más en la palabra de And Dios. we begin to search and search more through the Y scriptures. la palabra de Dios nos dice And the Word of God says to us que la fe viene por qué. that the Word comes by. Usted tiene que saberlo. ¿Por qué viene la fe? How does faith come? ¿Por el oír al pastor? Through No. listening to your ¿Por pastor? leer buenos libros? No. No. By reading books? No. ¿Por escuchar buenos sermones? No. By listening to good sermons? Aunque No. ayuda, todo eso ayuda. All those things help. Todo ayuda. Pero All la help. fe viene según la palabra de Dios. According to the Word of God, faith comes Por el oír. by hearing Y el oír. and hearing Y el oír. and hearing La palabra de Dios. the Aleluya. Word of God. Entonces cuando usted escucha la palabra de Dios, So when you hear the Word of God, cuando usted la lee, when you read it, sus ojos están viendo esa palabra escrita. your eyes are seeing that word, written Pero la word. palabra de Dios, aunque la tenemos ahí físicamente, As we have the Word of God there physically, cuando la llevamos a su efectividad, cuando la llevamos a... when we a- take it to its effect, to take its effect, Ya, entonces la palabra entra en nuestro espíritu. then the Word enters into our spirit. Las promesas de Dios se reciben en nuestro espíritu. The promises of God are No en received in nuestro our spirit, intelecto. not in our intellect. Es bueno saber con nuestro intelecto, conocer. It's good to have Y es el head problema que knowledge, tiene mucha gente en la iglesia. and a lot of people have that. Intelectualmente son capaces de repetir un libro, They're able to repeat a whole book, versículos, verses, de citar a ciertos personajes, citar a ciertos to personajes cite certain persons que son reconocidos mundialmente that are recognized worldwide como hombres de fe, as men of faith. pero lo que a ellos les dio resultado, But what gives them results a mí no me va a dar resultado, is not going to give me a result, porque mi vida es una relación personal because my life is a personal life entre with God, Dios y yo. between God and me. Por eso es que es tan importante That's why it's so important que usted declare esa palabra. that you declare these words. Yo declaro I declare en fe, no por declarar nada más como in algunos enseñan faith, por not ahí. just declaring anything, Lo que estábamos cantando antes, like we were ¿Se singing acuerda? before, lo que hará en, what He will Me. do in me. porque está bien que hagan todos los demás algo el Señor y lo va a hacer, It's good that God does something in everyone else's pero life, si no hace nada en mí, ¿qué pasa? but if He doesn't do anything in my life, Me quedo nulo, it's null, it's void, fracasado, it's a failure. derrotado, amargado, I'll be triste, sad, sin confianza. without Sin confidence, fe. without faith. Pero cuando yo lanzo la palabra de Dios But when I throw out the word y of creo God lo que Dios dice, and I believe what mi God says, espíritu, aleluya, mi espíritu my spirit empieza a por dentro begins within a moverse to move y a salir hacia afuera. and to flow outwards. El espíritu de Dios The Spirit of toca God mi espíritu
with my y spirit, hay un cambio poderoso en mi vida. it causes a great change in my life. La fe, Faith, que tanto hablamos y tanto predicamos, which we speak of so much, es la fe que necesitamos para vivir aquí en la tierra. is the faith that we need to live here ¿Quién on está de earth. acuerdo conmigo? Who agrees with me? Ya dije que en el cielo no la necesita usted. We said that we don't need that in heaven. Allá no. Not there. Vamos a estar viendo cara a cara al Rey de Reyes y Señor de We're Señores. going to be Aleluya. face to face with Jesus. Luego, cuando mi esposa estaba orando por un novio, When my wife was praying for a ¿ok? boyfriend, ¿Quiere reírse un poquito? ¿Quiere disfrutar el calor? I want to enjoy the heat. Ella por fe creía que Dios le iba a dar She believed that God was going to give her a man, a un hombre, ¿verdad? A un esposo. a husband, Y ella oraba and she would y pray lloraba and would cry y pedía. and would ask. Jovencitas, jóvenes, eso es lo que hay que hacer. And that's what you need to do. No hay ningún problema, ninguna vergüenza en eso. There's no problem with doing that. Vamos a orar por el Don't be ashamed of hombre doing ideal, that. por el príncipe We'll azul, pray for that prince of yours, por la princesa rosada. for Aleluya. that beautiful Ella princess. oraba y oraba y oraba. She would pray and pray and pray. Y ella, me imagino que se imaginaba una persona, un varón. And she would imagine, Pero cuando This man. apareció Roberto San Martín en la película, when she saw him in the movie, ya lo vio. and then she saw him Y cuando in real Roberto San life, Martín le pidió no vaya, y yo empezó a hacer una realidad, and it became a reality, ya no tenía que orar más. then she didn't have to pray anymore. Ya lo tenía ahí. He was there in front No of her. tenía que tener fe She didn't have to para el have futuro. faith. Está presente. He was present. Se ha hecho una realidad. It had become a reality. Cuando Richard creía que era imposible, dice, oh, When Richard thought that it was impossible, y oraba y pedía y then he would pray and clamaba. ask and Y cry. le decía, mamita, ayúdame a orar. Sí, si la hermana And he le would say, pedía. Mom, help me pray. ¿Verdad, hermana Teresita? Ya. Hija, pídale a sus papás que le ayuden a orar. Es bueno. Que las hijas le ayuden, o los hijos pidan a los padres que le ayuden a orar. Or ask your parents to help you pray. No le ande pidiendo a los amigos o a las amigas, ¿sabe por qué? Don't ask for advice from your Porque su friends, mamita o su papito sabe lo que usted necesita. because your mom and dad know what you need. Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos viendo algo, So when we're seeing no something, necesitamos fe. we don't need faith. La fe es para vivir The faith is to aquí en la live tierra here on earth. en los momentos en que está más difícil el asunto. When times are really tough, Cuando los problemas son tan grandes when problems are so big, que nosotros decimos, ¿cómo será esto? and we say, ¿Habrá solución para esto? ¿No estaba what ahí is this? usted? What are we going to do in this? Yo he estado ahí muchas veces. We've been in that Señor, ¿y qué va situation a many pasar aquí? times. God, what's going to happen here? Señor, ¿qué va a pasar, mi Dios? ¿Dónde what's gonna estás? happen? ¿No le ha pasado? Where are you, God? Has that happened to you? Honestamente, hermano, ¿cuántas veces usted ha dicho, Señor, ¿y dónde estás? How many times have you said, God, where are you? ¿Y usted cree que Dios se asusta por eso? Do you think God is scared by that? ¿Usted cree que Dios se asusta que usted le diga, Señor, ¿dónde estás? Do you think God is scared by the fact that you're saying, No, God, Dios where no are se you? asusta. Dios no se asusta de nada. He's not scared of anything. De todas maneras, si lo piensa y no lo dice, Dios lo sabe anyway. Either way, if you think it and don't say it, God knows Porque it. ya no lo dije, pero lo pensó. You might not have said it, but you thought it. Y Dios lee nuestros pensamientos, ¿sí o no? And God reads our minds. Amén. Es como le decía Cantinflas, ¿verdad? Dígalo si ya lo pensó en lo mismo. If you've thought it, you've said it. Yo soy mundano, yo vi la película del Padrecito, así que I saw Ahí- this movie, ahí decía eso Cantinflas. Sí. ¿Cuánto se llamaba? Silvestre se llamaba el hombre, ¿no? Don Is it- Silvestre. there was Sí. a Sylvester. Se me sé hasta los personajes, imagínense. It's talking about a movie Y here. le dice, uy, no digo unas malas palabras porque usted es un cura nada más. I don't say bad words, you say. Dice, el Cantinflas dice, dígalas si ya las pensó anyway. The character would say it because you thought it Dígalas, ya las anyways. pensó. Entonces Dios conoce lo que nosotros estamos pensando. So God Amén, knows what we're ahora mismo, thinking. ahora mismo. Qué mundano el pastor. Fue a ver la película esa. No, la vi en la casa, me dieron un CD, DVD. Saw this movie at home. Someone gave me a DVD. Me regalaron un DVD, gloria a Dios. Está bonita la película. It's a good movie. Lo está haciendo bien el hermano Carlito, ¿verdad? Denle un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Yo sé que soy difícil, pero estoy tratando de portarme bien. Es interesante It's interesting que después que
el escritor escribe aquí más el justo vivirá por fe, As the writer says, the just shall live by faith, empieza a definir la fe en el capítulo 11. and he begins to define faith. Yeah. Este versículo está repetido 4 veces en toda la Biblia. This verse is repeated 4 times. Es muy importante. It's very De important. hecho, la única vez que se habla de fe en la Biblia, The en el only time Antiguo that it's spoken Testamento, about faith in the Old Testament, es en Habacuc. in Habakkuk, ¿Okay? Cuando dice, y el justo vivirá por fe. it says the just shall live by faith. La única vez que se habla de fe como fe, The only time that is spoken of faith, por lo menos en nuestro idioma, en el español. according to our Spanish language, Y la otra vez que habla medio así de fe es en Génesis 15:6, in Genesis 15:6, donde Dios dice de Abraham, God says about Abraham, y creyó And he Abraham believed. a Dios and Abraham believed God, y le fue contado por justicia. and it was counted to him as righteousness. Esa palabra creyó He believed. significa tuvo fe en Dios. It means that he Creer had faith es lo más in o menos, God. es lo mismo, creer fe. Believing and faith is Ya. the Así, same. aquí vemos entonces que el apóstol Pablo empieza a definir la fe So the Apostle Paul begins to define y faith. tenemos algunas, hermanos, explicaciones We have some de por qué explanations los grandes hombres de Dios a través de la historia, of why great men of God throughout history, ellos vivieron su vida cristiana, they lived out their Christian life, su vida con Dios, their life with God, absolutamente por fe, absolutely by faith. por fe. By faith. Por ejemplo, Abraham, For example, Abraham, hermano, sabemos todos que se le llama el padre de la fe. we know that people call him the father of faith. ¿Sabe que en el capítulo 12 de Génesis, In chapter 2 of Genesis, cuando Dios le dice a Abraham, when God says to Abraham, vete de tu tierra go from your land y de tu familia, tu parentela, and away from your family a una tierra que yo te llevaré, to a land that I will take you, dice que Abraham salió it says that Abraham left sin saber a dónde iba without knowing where he was going. y la Biblia no nos da detalle en el The proceso, Bible doesn't give us details of the process. sino que dice, y salió It says that he left y llegó. and he arrived. Eso es todo lo que dice. Léalo, es precioso. That is what it says. You read it Porque yourself. yo creo que usted y yo nos podemos identificar con Abraham, Because you and I can identify ourselves with Abraham, sobre todo los que hemos venido a un país tan lejano como Australia. especially those of us who have come here from overseas. Yo me identifico con él. I identify myself with him. Cuando hace 40 años 40 years ago, yo salí de Chile sin saber a dónde I iba. left Chile without knowing where I was going. Me fui a Perú. I went to Peru. ¿Hay algún peruano aquí? Is there some Peruvians here? Ah, gloria a Dios, tenemos. Gloria a Dios. Linda tierra, Lima. A beautiful place. Lo más lindo de todo era la Plaza San Martín. Aleluya. There's a beautiful place there called La Plaza San Martín. Sin saber a dónde iba, hermano. I didn't know where I was going. A mí me habían profetizado que yo me iba a salir y me iba a ir a un lugar muy It lejos. had been prophesied to me that I would leave to tenía a far idea. place without an Empecé a idea. aplicar a diferentes embajadas en Perú. I began to apply to different embassies: Rusia, Canadá, Russia, Canada, China, China, Cuba, Cuba, Venezuela, Venezuela, Estados Unidos y un United montón. States, Checoslovaquia, a donde fuera. Czechoslovakia. Y habíamos bastantes chilenos ahí, había pasado recién el There's heaps of problema del Chileans golpe de there. Estado en Chile el 73 There was a big problem there in 73, y Australia también. También Australia. and then I also applied for Australia. Y sabe, hermano, pero así me llamaron de la embajada australiana que fuera a hacer una entrevista. And they called me straight away from the Australian embassy. Y me dicen, ¿sabe? Bueno, ya lo he dicho, ya, ¿verdad? ¿Sabe dónde queda Australia? Yo no tenía idea. And I didn't know anything about Australia. ¿Usted sabía dónde queda Australia? Did you know where Australia was or anything ¿Sabía que about había it? canguros aquí? Did you know there was kangaroos here? Yeah, amén. Era el más famoso por eso. Pero yo We no all tenía knew that. idea. I had no idea. La única idea que tenía era de la, The only thing I knew en Sydney, de la Opera House, was about the Opera House. porque había leído un artículo en La Tercera, allá en Chile, un I periódico, had read an article about it in Chile. que hablaba de una de las 7 maravillas del mundo. And it would speak about the 7 wonders of the world. Eso es la Opera House de Sydney. And that was the Opera Y House. in salía una Sydney. foto ahí el 73. There was a big photo there in 1973. Entonces, yo me identifico con Abraham. So I identify with Abraham Abraham salió sin He saber left. a dónde iba, without knowing where he was going. pero Dios lo llevaba. Aleluya. But God was taking Aleluya, him. Dios lo llevaba. God took him. Dios lo llevaba.
Y no nos cuenta el proceso que él pasó. We don't know the process. Y fue un proceso largo, si él se fue caminando. It was a long process. He was Hermano, walking con los camellos, con las with vacas, con los camels and burros, cows and donkeys, con los criados, with his servants, caminando por el desierto. walking along the ¿Se desert. imagina? Could you imagine that? Nosotros en avión, gloria a Dios. A mí me trajeron en avión aquí. We came by plane. Aleluya. Y el hombre le creyó a Dios y salió. Dijo, The me man voy. believed God and he left. Dios me dijo que me fuera, me voy. God said to me, go, and I left. Aleluya, eso es fe. That's faith. Eso es fe. That's faith. Creyó He y believed salió. and he left. Cuando usted sienta que Dios le dice algo en su corazón, When you feel like God is saying something to you in your heart, confírmelo con la palabra de Dios. confirm it with the word of God. Asegúrese de las circunstancias Assure yourself of the y después cómo circumstances. siente usted aquí. And then, according to what you Y feel después here, de ver esas tres cosas, if you've done these three things, usted cree, sigue creyendo que Dios le quiere hacer algo con su vida. if you're believing that God wants to do something with your life, Levántese get up y camina en fe en el nombre de and walk by Jesús. faith in Jesus' name. Y Dios lo va a honrar, And God will honor you porque Dios honra la fe because God honors faith para esta vida. in this life. Así que, para el que cree So for those who believe, con esta clase de fe, through this type of faith, confiando en lo que Dios dice, trusting in what God says, confiando en las circunstancias que nos rodean, according to the circumstances that surround confiando en lo us, que el Espíritu Santo dice a nuestro espíritu, according to what the Spirit says to us, usted tiene que obedecer a Dios. you have to believe No God. importa que los demás digan no, si Doesn't usted matter tiene if esa everybody else seguridad, says no. si usted tiene esa seguridad, If you have that esa assurance, confianza, that confidence, hágalo, do it. que Dios lo va a honrar y lo va a bendecir. God will Aleluya. honor you and will bless you Porque así es como trabaja Dios. because that is how God works. Sobre todo cuando entre más oposición hay, es cuando más Dios quiere hacer algo. And when there is opposition is Pero more también- God wants to do something. Tenemos que entender But also we have to que hay una understand fe that faith, que no es real. there is a faith that's not La real. palabra de Dios le llama fe muerta. The word of God calls it La, dead faith. la fe que dice creer y no hace nada. The faith that says to believe but doesn't Es do una fe anything muerta. is a dead faith. O la fe que está basada en nuestras emociones y en nuestros propios deseos personales. A faith that is based on our emotions and our personal desires. Es una fe muerta. It is a dead faith. Vamos a fracasar We're going to fail porque Dios no está metido ahí. because God is not in that. Y quizás por un tiempo And maybe for a time, parece que todo está floreciendo it seems that everything is y todo va flourishing, bien. that everything is going Pero well. llega el momento But at any en moment, que todo se viene abajo. there comes a moment Por when lo everything que, comes down. porque lo que es de Dios, Because God, porque lo que es de Dios because what is of God permanece para siempre. Aleluya. remains forever. Permanece para siempre. It Dígame, remains forever. aleluya. Ahora, Now, ¿por qué tanto de nosotros, tanta gente, why so many of tantas us, personas que han estado en la iglesia so many people that are in church y algunos por años and many years se han vuelto atrás? have gone backwards? ¿Cuál es la razón? What is the reason? Hay muchas razones. There's many reasons. Pero el hombre que tiene una fe But the man que está depositada, that is deposited basada en 3 puntos, Based. o 2 puntos por lo menos. in 2 or 3 of these points, Ok, la basada en la esperanza. based on hope, La fe basada en la esperanza. faith based on hope. La esperanza es como un pilar Hope is like a pillar que sostiene la fe. that sustains faith. Mire, la esperanza Now, hope, es esperar con confianza it is waiting with confidence. el futuro glorioso The glorious future que espera a los hijos de Dios. that the children of God wait for. ¿Escuchó? Did you hear this? Esperanza Hope es esperar con confianza, is con fe, waiting with confidence el futuro faith. glorioso the glorious future que nos espera a nosotros como hijos de Dios. that awaits us as children of God. Ahora estamos hablando de la eternidad. Now we're talking about eternity. Es el futuro glorioso que nos espera a nosotros. That is that glorious future dice that amén? awaits us. Pero para eso, But for this, usted no puede quedar tirado en el camino. you can't be left thrown Usted no puede negar la fe. on the road. Usted no puede volverse atrás. You can't go backwards. ¿Sabe usted que una de las claves que el apóstol Pablo le enseña a su hijo Timoteo, que era un pastor de una iglesia local? Paul teaches Timothy, a pastor, En 2 de Timoteo capítulo 4, in 2 Timothy chapter 4, versículo 1 y 2 dice, 1 and 2,
Pero el Espíritu dice claramente But the Spirit says que en los posteros días, that in the last days, dice, habrá, dice, There will be hombres men que apostatarán de la fe. that will walk away from the faith. La palabra apostatar es regresar, The word apostasy is es dejar algo que uno ya tiene to leave something that you have y lo deja a un lado and you leave it to the side y lo niega. and you reject it. Eso es apostasía, That volverse. is apostasy. Entonces dice que habrá hombres He que says to apostatarán him de la fe, That in the last days there will be men that will escuchando a doctrinas de demonios. walk away from the faith. They were hearing En otras palabras, demons' doctrines por las enseñanzas falsas que se están In other esparciendo words, en el mundo. because of false doctrine. La gente People en la iglesia, in churches teniendo comezón de oír, having dice, itching of ears, dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, se amontonarán they will pile up tras falsos maestros. false Hoy teachers. día, Today, la mayoría de lo que se enseña en el mundo entero del evangélico, what is taught in mainstream Christian que son nuevos churches métodos, is new methods, nuevas enseñanzas, new teachings tiene que ver con demonios that have to do y with tiene que ver con demons. falsa enseñanza They are false que no tiene teachings nada que ver that have nothing. con el evangelio original de nuestro Señor Jesucristo They have nothing to do with the original gospel y de of lo que Jesus predicaron los apóstoles. and what the apostles Por eso preached. usted y yo That's why you and I tenemos que tener nuestros pies bien fundamentados, have to be well centered pisar muy bien and to know very en well, las estructuras, en los fundamentos to know the foundations de la palabra de Dios of the Word of God que nos enseñan los apóstoles. that the apostles teach La us. enseñanza que está siendo más atacada y más contrarrestada hoy día en el mundo entero The most attacked doctrine es de que Jesucristo murió en la cruz is that Jesus died on the cross y derramó su sangre and He poured out His y blood, que sin derramamiento de sangre and that without the pouring of blood, no hay perdón de pecados. there is no forgiveness of sins. Pero el diablo está enseñando otras cosas, But the devil is teaching some things que no importa cómo vivamos, that it doesn't matter how we que no live, importa cómo nos comportemos, that it doesn't matter how we behave. Dios es amor God is love, y al final todos seremos perdonados. and at the end we will all be forgiven. De hecho, So, si estas personas tuvieran la capacidad y la valentía de hablar la verdad, if these people would be brave enough to speak the truth, si ellos creen esa falsa doctrina, if they believe this false teaching, llegarían a decir que hasta el diablo va a ser salvo un día, they would even say that the devil would be saved one day porque Dios es amor because God is love. y Satanás fue un ángel de Dios. And God was Ángel, Satan was creado an angel para of Dios. God. Pero no, hermanos, But no, la palabra de Dios nos dice claramente the Word of God says que clearly cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario that when Jesus died on the cross y Él dijo, consumado es, and He said, "It is finished, está terminado, is aleluya, finished. es hecho, it is done, no hay nada más que agregar, there is nothing to do." no hay que pertenecer a ninguna organización religiosa. We don't have to belong to any organization. Nosotros venimos aquí a adorar a Dios We como come here to iglesia. worship God as a church. Venimos a hacer lo que tenemos que hacer como iglesia, como las escrituras nos mandan, We come to do what is commanded of us in Scripture, pero no para ser salvos, but not to be saved. sino porque somos salvos. Aleluya. But because we are Que le da gloria a saved. Dios. Somos salvos In God's name, we are de esta saved. perversa generación. We are saved. Aleluya. Esperanza maravillosa que tenemos Glorious en nuestro hope Señor Jesucristo. that we have in Jesus Sin Christ. derramamiento de sangre, hermanos. Without the pouring No of hay blood, perdón de pecado. Ahí está la palabra. there is no forgiveness of sins. Hebreos 9:22. Hebrews Usted lo quiere ver. 9:22. Y apréndese el versículo de memoria. Y casi todo es purificado, según la ley con sangre. Está hablando de la ley del Antiguo Testamento. Los sacrificios que se hacían a favor del pecador, a favor del pueblo. It's verse 22, chapter 9. Hebreos 9:22, perdón. Hebreos 9:22. Y miren cómo termina el versículo. Y sin derramamiento de sangre Without no the se shedding hace of blood. remisión. there is no forgiveness of sins. ¿Sabe usted lo que significa la palabra redimir? Do you know what redemption means? Significa comprar de vuelta. It is to buy back. Eso es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. That is what Jesus did on the cross of Calvary. Usted sabe que Adán nos vendió al diablo Even though Adam sold us over to the en el devil huerto del Edén. in Eden, No solamente él se vendió, sino que vendió a toda la humanidad. he didn't just sell himself, but he sold desde all of entonces- humanity. Y desde entonces cada vez el hombre y la mujer se alejan más y más de Dios. And
men and women are every day growing further away from God. Desde entonces las leyes que se From van this moment, pasando From this moment, van en laws are contra being de los passed, principios de la palabra de Dios. going further away from the principles of God. Desde entonces, todo lo que se va imponiendo en este mundo Everything that is being dispersed throughout this está world, en contra de la palabra de Dios. it is against the Por word of eso usted y God. yo That is why you and tenemos que I vivir por fe. have to live by faith. Déjeme decirle que si Cristo tarda If Jesus tarries 50 años, 50 years, esta Biblia en muchos países va a ser quitada. the word of God will be taken away in our countries. Y ya está pasando. And it's already happening. Hay lugares donde usted no puede leer la Biblia. There's places where you cannot read the Se lo Bible. prohíben. It is prohibited. Usted puede leer el Corán, ni un problema. You can read the Quran, no Ni un problems. problema. En los trabajos, At work, los musulmanes tienen sus lugares de oración. Muslims have their places of worship. Pero si un cristiano pide permiso para tener un lugar donde orar, no se lo niegan. But if a Christian asks for a place to worship, Pero it will be déjeme denied. declararle al mundo We have to declare y a to the los world incrédulos and to the y a los unbelievers burladores de la palabra de Dios and the mockers of the word of God, que la palabra de Dios, that the esta word of palabra, God, this word, nadie ni nadie no one podrá destruirla. will be able to Esta destroy it. palabra This word permanece para siempre, aleluya. El cielo y la endures tierra forever. pasarán, pero mi palabra. Heaven and earth shall pass away, but my word Isaías will not pass 48, away. aleluya. Esta es la palabra This is the word que tiene poder para cambiar, that has power to para change, transformar. to transform, El Papa no te puede cambiar. can change. El Papa no te puede cambiar. The El Pope pastor can't Roberto San change Martín you. no te puede transformar. Pastor St. Martin can't La change you. religión no te puede hacer de nuevo. Religion can't change you. Solamente Only la palabra de Dios the word of que nos God lleva that comes in, a lo que Dios hizo that shows us what para God que has usted y done, yo pudiésemos tener salvación. so that we can have Y salvation. tenemos que creer And we have to believe a la manera de Dios. according to the ways of Estoy God. cansado I am de tired escuchar a personas. of hearing Es people que yo creo a mi manera. that I believe in my way, Creyendo a su manera. believing their way. Usted se va al infierno. You will go to hell, Porque tenemos que creer because we have to a la believe manera que Dios lo ha establecido. in God's way. El Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y Jesus said, "Come to me, all you who are weary and heavy laden. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. I am the way, the truth, and the life." Aleluya. El apóstol Pablo dijo, y Apostle predicamos Paul a said and Cristo preached Jesus y a este crucificado. and Him crucified. En el único que hay salvación y vida eterna. Aleluya. It's in Him that there is salvation and eternal Es el que life. predicamos en este lugar. That is Him who we Aquí no preach here. predicamos en la iglesia. We don't preach the Aquí no church here. predicamos al pastor. We don't preach a Aquí no pastor here. predicamos los líderes. We don't preach Aquí leaders. predicamos a Cristo. We preach Aleluya. Jesus Y a este and Him crucificado. crucified, Que es el que puede transformar y cambiar las who vidas. can transform and change Hacernos de lives, nuevo. make them new Una nueva again. creación, como dijo el apóstol Pablo A new creation, en 2 Corintios 5 y 17. as Apostle Paul said in 2 Aleluya. Corinthians. Así que la esperanza, hermano, So the hope, es una confianza de lo que la confianza de lo que nos espera en la eternidad. it is the assurance of things hoped for. Ahora, la fe tiene otro aspecto que es la paciencia. So faith, another aspect of faith is patience. La paciencia la necesitamos ahora mismo. Patience, we need it now. ¿Cuándo están diciendo por qué no se calla ya el pastor y terminamos con este calor que hace? Many of you are saying, just be quiet, Pastor, and we can finish. Téngame un poquito de paciencia. And you just need to have a bit of patience. Yo soy de tiro largo, pero ahora vamos bien, gloria a Dios. La paciencia Patience, es la virtud que consiste it is a virtue that consists, en sufrir sin desanimarse, aleluya, it's without being discouraged, por los infortunios y fracasos, por los infortunios y fracasos, It's- failures of life, yep, that's good. yeah. Pruebas que sufrimos, trials, Trials that we suffer okay, en nuestra vida in our life como hijos de Dios. as children of God. Ay, es que los hijos de Dios somos hijos del rey, no vamos a pasar ningún Oh, problema. but we are children of God. We're not going to go through anything. Se equivocó y me equivocó yo también. Está escrito, It is written. está escrito. It is written Hechos 14, 23. in Acts Es 14. necesario It is que necessary por muchas tribulaciones that through much suffering, entremos en el reino de los cielos. we enter the kingdom Aleluya. of God. ¿Le gustó eso? No, para eso necesitamos la paciencia. We don't like that, but we need ¿Está patience. pasando algún problemita ahora? You're going through some problem right Amen. now?
Claro que sí, todos estamos pasando alguna cosa. Yeah, we're all going through Alguna problems. lucha, alguna prueba. Necesitamos la paciencia. Ya, Some ahora. trial. We need patience. Amén. Aleluya. Y esto es una fe que descansa, es la fe, hermano, que nos produce en nosotros estas cosas It is preciosas, faith that produces these things, these precious things in us, como la fe, como la paciencia, perdón, y la esperanza. like hope and patience. Y fíjese que el capítulo 11 And in chapter 11, de Hebreos, in Hebrews, la mayoría de los casos, in many cases, ¿ok? Es para que nosotros it's for us aprendamos, hermanos, a To pasar los learn. tiempos de prueba, to go through times of tiempos de trial, tribulación, times of en que tribulation. de verdad necesitamos We need que Dios that God nos ayude would help en us nuestras debilidades, in en our nuestras weaknesses, necesidades, in our en nuestros needs, problemas. in our La problems. cantidad de hombres que vemos aquí en el capítulo 11. The many men that we see here in chapter 11, Este capítulo, hermanos, demuestra la naturaleza de la única fe it shows us the nature of faith que es aceptada por Dios. that is accepted by God. Porque la gente tiene diferentes clases de fe, The people have different types of faith, creen diferentes cosas, believe different things, pero la única clase de fe but the only type of faith que Dios acepta that God accepts es la fe que está establecida aquí. is the faith that is established Mira lo que here. dice, And God says, la fe the faith, es la que cree en las realidades de Dios. it believes the realities O sea, of God, Dios es real. that God is real. Aleluya. Cuando Tomás vino a Jesús, When they took Jesus, después de haber estado con los discípulos, dijo, si yo no toco su costado, no creo. when he had been with his disciples, and unless the disciples said, unless I touch his side, I don't believe. ¿Se acuerdan Thomas. de este hombre? El incrédulo, The unbeliever, unbelieving Thomas, discípulo incrédulo. unbelieving disciples, Si yo no toco, if I don't touch, de Tomasito, yo no toco, en la iglesia hay muchos Tomasitos. if I don't touch those holes, Si yo no veo, no creo. if I don't see him, I don't believe. Entonces, si usted ve, no tiene fe. So if you see, you believe. Porque si lo está viendo, no necesita fe. But if you see it, you don't need faith. Y Tomás dijo, si yo no toco, no meto mi dedo en el costado. But Thomas said, if I don't put my Y finger ahí in me those revuelvo el holes, dedo dentro y lo saco y veo sangre o lo que sea. and if I go in and I see blood, No creo. well, I won't believe if I Y can't do that. se le presentó la oportunidad. And then the opportunity Así como presented usted to ya him, me dice, nos va a presentar la oportunidad and sometimes that opportunity de is presented confirmar que Dios es real. to Aleluya. be confirmed that God is real. Le digo, el Señor Jesucristo un poco sentido le dijo, And Jesus, a little bit sad, says cuando to él le him, dijo, ahora sí que creo, Señor, ahora sí que and then creo. Thomas is saying to him, now I believe you, as Jesus appeared. Jesús le dice, ¿por qué viste, creíste? And because Jesus says, because you saw me, you believe. ¿Sabe lo que dijo el Señor? Una tremenda bienaventuranza para usted y para mí. And you know what Jesus said? A great blessing for all of us. Bienaventurados Blessed los que no ven o los que no vieron, los que no ven those who believe but do not see, y creen. Y creen. who believe ¿Usted cree en esta mañana? without seeing. Do you believe this ¿Hay morning? algo demasiado imposible para Dios? There's something that is impossible for ¿Está God. orando por algo usted que está en el centro de la voluntad de Dios? Are you praying for something that is Y que cree centered que in no va a Christ? pasar. Y que cree que no va a suceder. And you believe that it's going to happen? Yo le aseguro que va a pasar. I assure you Aleluya. that it's going to happen. Porque la palabra de Dios lo Because the word declara. of God says, Confiese, crea a Dios. confess it. Aleluya. Believe God. Muévase en fe. Stand in faith. Vaya adelante. Go forward. Y Dios lo va a honrar. God is going to Porque honor Dios you. honra a los que le honran. Aleluya. Because God honors those that honor him. Mira, hermano, estoy empezando a predicar. ¿Qué le parece si termino? ¿No? Tengo como 20 puntos aquí. I'm just Porque starting to preach here. quiero animarlo, hermano, a I wanna confiar en encourage Dios you. en esta mañana. Cada día más. Every day, more and more. Este capítulo, hermano, This chapter, dice que esta fe a nosotros nos lleva a la justicia. this faith takes us to justice, Versículo 4. to righteousness. En el Verse versículo 4. 4. En el versículo 6 In verse 6, dice it que esta fe, says that this faith, ¿sabe lo que dice ahí? ¿Verdad que sabe? do you know what it says Y there? sin fe, ¿qué? Without faith, Es imposible agradar a it is Dios. impossible to please God. ¿Por qué? Why? Porque el que se acerca a Él debe creer que Él existe. Because he who draws near to him must believe that he is. Y no solamente que Él existe, And not just that he, pero es exists, galardonador. but he is the rewarder. Es el que da los premios, He aleluya, gives the prizes a los que le buscan a Él, aleluya. to those who honor him. Yo busco a Dios todos los días. Yo busco a Dios todos los días. Y no es porque se me perdió Dios, It's not because I've lost porque God, Dios no se pierde.
Because he's Cuando not hablamos de lost. buscar a I Dios, seek him every day. quiere decir It says, que cada día, every day, cuando uno se levanta, when you wake lo up, primero que dice, gracias Señor por este the día. first thing you say is, thank you, God. Uno llega a ese momento, hermanos. A lo mejor es un proceso. We're in a process. No se preocupe si usted todavía no ha llegado ahí. Don't worry if you're not there yet. Practíquelo. Yo llevo 40 ya tantos años en el Just Evangelio. practice it. Me ha costado mucho. It has cost me a Pero lot. ahora puedo decir, cada vez que me levanto en la mañana, But every day now that I rise gracias up, Señor I say, thank por you, este God. día. Y empezaba a interceder y a orar, lo que sea, todas esas cosas. And we pray and to Y see. eso es lo que uno tiene que hacer. And that's what we have to Buscar a do. Dios. Seek God. Buscarle mientras pueda Seek ser God. hallado. Aleluya. Busquémosle porque hoy día puede ser hallado Él. Seek for him while he might be found. Busquémosle porque hoy día Él se hace presente. Aleluya. Seek him today. Llegará el día There will come a day en que la gente lo buscará y no lo hallará. in which people will seek him and they will Estamos muy not find cerca de him. ese día. And we're very close to that day. En el versículo 7 y 11 dice, confía en su palabra. In verse 7 and 8 says, trust in his word. La palabra de Dios, hermano, The word of God es una palabra fiel. is a faithful word. Es una palabra verdadera. It's a true word. Hay que creer la palabra de Dios. You have to believe the word of God. En el versículo 8 dice, obedece a su llamado. It says, verse 8, obey his calling. En el versículo 13, In verse 13, vive conforme a sus promesas. La fe vive conforme a las promesas de Dios. it says, faith lives according to the promises of God. ¿Sabe usted que hoy día es muy popular en las iglesias? Nowadays, it's very popular in churches. Sobre todo el pastor o los profetas que hay hoy día, que hay profetas como The la prophets mala of this hierba day. en las iglesias hoy día. In some churches, you've got prophets, Se levantan y le dan una palabra a alguien. and they get up and they give words Y to Dios people. dice así, que They say, va a God says bendecir, this. te va a honrar. Mucho cuidado That he's cuando alguien te está tirando flores. There's people that get up and say to people, God's Mucho going to bless you cuidado and honor you. en ese aspecto. Nosotros tenemos que reconocer el trabajo de los hermanos, darle gracias a Dios por ello. Now, we have to honor the work of the brothers and God's anointing on their Pero otra lives. cosa es, este es un gran siervo de Dios. Y But va, no, another thing is when a no. man is lifted up, Porque si es grande no es siervo. because if he's big, it's not true. Y si es siervo no es grande. And if he's a servant, O he's sea que ese not profeta great. está hablando de su propio antojo. Nosotros somos siervos inútiles para eso. But we are servants. Yo soy un siervo inútil para eso. I am a useless servant. Solamente por la misericordia de Dios It is only by the mercy of God es que estoy aquí. that I am here. Por la misericordia de mi By the Dios. mercy of Aleluya. God. No, y empiezan a hablar grandezas de un hombre. And these prophets, they begin to pour out great words over people. Hermano, mucho cuidado. Be very careful. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Dios God trata con las personas personalmente en primer lugar. deals with people personally. Dios conoce nuestro corazón. God knows our hearts. Y hoy día esto se ha extendido en el mundo. And this has extended throughout the Hace world. como 30 años que empezó a suceder esto. Around 30 years ago, this, Y las pobres ovejas, y Move muchas started. de ellas ignorantes por no conocer la palabra de Dios. and many of the sheep are very ignorant. Y perdonen la expresión ignorantes, And I'm sorry for the por no conocer expression, la palabra de ignorance. Dios. But people who don't know the word of No dije God, que son ignorantes por no ser intelectuales o lo que no. I'm not Por no saying they're not conocer la palabra de intellects. Dios. but they're ignorant to the word of God. A veces se paran y vienen a la persona, tiene una palabra para mí. And many of them go and they want to hear this word. Lo he visto con mis propios ojos. They want to hear this word from God from a Ay, certain y person. le cogen la mano al hombre y se la ponen ellos en la cabeza. ¿Tiene una palabra para mí? And they go and say, well, do you have a word for me? Y yo le diría, arrepiéntete en el nombre de Jesús. And I would say to them, repent in Jesus' name. Amén. Porque todos necesitamos arrepentirnos continuamente. Because we all need to repent continually. Ahí sí que no me equivoco. And repented. Porque el profeta de Dios es profeta de Dios y dice la verdad. Aleluya. The prophet of God says the Ay, truth. pastor, me tiene una palabra, sí, arrepiéntete ahora mismo, porque si no. People say, come give me a word, I'm going to say, repent right now. ¿Cómo es la cosa hoy día? Ay, tiene una palabra de mí, para mí. This is how things are today. People seeking a Y word. sabe, ahora han agarrado también que vienen y le llenan los bolsillos de dinero. Es increíble cómo está. And people esto, come and they hermano. fill their pockets with money. Uy, digo, Señor, eso que pasa en mi iglesia un domingo. Wow. Que los hermanos vengan a llenarme los bolsillos. It would be good if brothers came and filled my pockets. Hermano, eso no es bíblico. It's not biblical. ¿Cómo nos ha engañado el diablo? How the devil has deceived us.
Hermano, ¿sabes? Un día en una iglesia esas grandes, un ministerio grande, There's these big churches. un tipo estaba predicando ahí y empezó a hablar de todas esas There's a cosas. really big church. There's a guy there preaching. Hermano, yo no sé si usted lo ha visto en el YouTube, I don't know if you've seen it on YouTube. y le empezaron a llenar el altar de dinero. And they begin to No, fill the no altar with estoy money. mintiendo, le llenaron los bolsillos, They filled his pockets, la chaqueta, his jacket. y empezó a caer el dinero porque ya no quedaba más. And money was falling. Estoy hablando de miles de personas en la iglesia. They're talking about thousands of Y people empezaron a bringing tirar el money. dinero. They'll bring money to Y the front. esta persona hacía así: esto es mío, esto es mío, esto es mío, hermano. Y They los would billetes, walk on the money and say, "This is mine. This is mine." ¿usted cree que eso agrada a Dios? Do you think that this pleases Hermano, God? es una blasfemia. It is a blasphemy. Eso es un insulto a Dios It is an insult to y a los God hermanos. and to the Pero brothers. eso lo hacen por la ignorancia, But many of them de do it no because of conocer la palabra de ignorance. Dios. They don't know the word of Usted God. tiene que conocer la palabra de Dios, usted. You guys, you must know the Cuando el word of pastor San God. Martín se quiera torcer, usted le llame la atención y diga: no, venga pastor, venga, vamos a hablar, mire, ¿por qué esto? And if the pastor is wrong somewhere, you can come and correct him. ¿Ok? Tenemos que protegernos del mundo en que We have estamos to viviendo. protect ourselves Por fe, by faith. mire, por fe, By faith, nosotros vamos a mantener nuestra salvación, we are going to maintain our vamos a mantener salvation. nuestra santidad, We're going to maintain our nuestra relación íntima con holiness, Dios. a relationship with God. Por fe rechazamos el espíritu malvado del mundo. ¿Quién By dice faith, we amén? reject the wicked spirit of the world. Por fe. By faith. Eso está también ahí, This is here as el well. versículo 13, Verse 13. del 14 al 16. Por fe anhelamos el hogar celestial. And 14, 16 says Hallelujah. that by faith we'll arrive to Gloria that a Dios, celestial gracias al Señor por los place. que tienen buenas casas, lindas heavenly casas. place. Y si uno tiene, trata de comprarse una en vez de estar pagando renta, como Many yo. people have really nice houses and Luche por eso. you can Jóvenes, fight for sobre todo that. los jóvenes. Beautiful house. Hágalo para la gloria de Dios. Do it for the glory of God. Pero mucho más importante But more importantly es que usted tiene un hogar is that you have celestial a heavenly donde va a pasar por place. toda la eternidad that's gonna con last nuestro for Señor eternity. Jesucristo. Y eso es por fe. This is by faith. Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, And Jesus says, I'm going to prepare a place para for que you donde yo estoy, so that where I am, vosotros también estáis. will Aleluya. also be there with me. Yo quiero estar ahí. Aleluya. I want to be there. Oh, como me gusta llegar a mi casa, hermano. How I love to arrive at my Sacarme los house. zapatos y I take my tirar. shoes off, lie down. Ah, gracias, Señor. Uno, su hogar, ¿verdad? A veces estamos de vacaciones y uno llega a la casa. ¡Ay, qué lindo! It's esta es like mi having a casa! holiday when I get home. ¿Cuánto más How much va a ser more en nuestro hogar celestial? Aleluya. when we arrive at a heavenly place Aleluya, por toda la eternidad. for eternity Ese lugar precioso que Dios, glorious que place. Jesús nos ha ido a preparar. that Jesus is preparing for us? La fe persevera en medio de las pruebas, hermano. Faith perseveres in the middle of 17, trials. 19. Verses 17 and 19. Rechaza los placeres temporales del pecado. It rejects the pleasures, the moral pleasures of sin. Versículo 25. Verse 25. Soporta la persecución. It stands in persecution. 27. 27. Sufre por Dios, It suffers for God, no por nuestras propias tonterías not for our own y por nuestras propias ideas opiniones. or for our own opinions. Sufrimos por la causa del Señor. We suffer Aleluya. for the calling or the cause of God. Y lo más importante, And most importantly, en el versículo 15 y 16, verses 15 and 16, no regresa it does not return, it does not shrink al back, lugar o a la tierra it does not return to a place de donde el Señor lo sacó. from where God has taken you out from. Pero anhelaban una patria mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. Aleluya. Gloria a Dios. Es todo por fe. It's all by faith. Usted y yo necesitamos fe ahora para vivir aquí, Now we need faith to live right now porque esto se pone cada vez más malo. because every day it gets worse. No es solamente el calor que se nos viene encima, hermano. It's not just the heat. ¿Sabe usted que la palabra de Dios lo profetiza en el libro de Apocalipsis? Word of God prophesies in Revelations. Que en el tiempo de la gran tribulación, y no estamos en la gran In tribulación, the time of the great tribulation, which we're not in right now, vendrá tal calor a este mundo. there will come such heat to the world. Dice que los hombres y las mujeres Say that men and women, levantarán así el puño a they shall Dios lift up their fist cuando se estén quemando por el sol, por los rayos del sol. as they're being burnt by the sun, Dice, y maldecirán el nombre de Dios. and they will curse the name of God.
Y por Dios que está quemando fuerte el sol ahora, ¿verdad que sí? It's true that the sun is burning hot right Cada now. vez quema más fuerte el sol. Every day it gets hotter. Cuando usted lo queme el sol, When the sun hits you, recuerde que remember está profetizado. that it's Pero prophesied. recuerde Remember, que el Señor nos va a sacar antes de eso. God Aleluya. is going to take you before that. Aleluya. Creemos por fe We believe by faith que el arrebatamiento in the rapture nos librará de todas estas cosas que will vienen. deliver us from all these No se things. asuste. No se asuste. Pueblo mío, pueblo de Dios. Don't be afraid, church. No tengamos temor. Don't be afraid. Dios God está por nosotros. is for us. Y si Dios está por mí y por usted, And if God is for you and I, ¿quién contra nosotros? Aleluya. who can be against Nadie us? podrá vencerme. No one can Todo overcome. lo puedo I can en do all things Cristo Jesús, through que me Jesus fortalece. that strengthens ¿Puede decir amén? me. Pongámonos de pie, por favor. Let's stand up this morning. Que Dios le bendiga. Ve que me porté bien. God bless you. Aleluya. Como nunca. Gloria a Dios. Mira. Un cuarto para la una. Guau, para las 12. Necesitamos fe, hermano, para We creer hoy need día. faith, brothers. sisters. Para vivir la vida. To Para live the afrontar life. el futuro. Aquí en esta tierra y en la eternidad. Hay alguien que necesita Is there something that you need? más fe Faith. esta mañana. Hay alguien que necesita más fe en esta mañana. Levante su mano si Someone usted who need necesita fe. faith here this morning. Put Yo your le dar hand un up. consejo. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios. If you need Leamos la advice, palabra go to the Word of y God. recibámosla en nuestro corazón. And receive Y it el in your Señor, tú heart. dices así, así es. No hay If ninguna God duda. says in a certain Aleluya. way, believe Eso es that. fe. That is faith. Y quizás no se va a mostrar en el mismo momento. And maybe He's not going to reveal Himself in that moment. Pero Dios está trabajando. But God is working. Dios está trabajando. He's working. El Espíritu Santo se está The moviendo. Spirit is moving. Dios no se duerme. God Aleluya. is never asleep. Mi Padre trabaja. My Father works, Hasta ahora trabaja. Y sigue trabajando. and He continues to Nuestro work. Dios está a nuestro lado. Créale. Believe. Créale su palabra. Believe in His Créale las word. promesas que Él tiene Believe para His usted. promises. Mi Dios, pues. Mire, hay alguno que está necesitado en esta mañana. Anybody here in need this morning? Diferentes áreas de su vida. Maybe ¿Hay alguno? different Trabajo, situations, work, Economía, economy, salud. health. Hay un versículo precioso. There's a precious Es para verse. usted, tómelo. Eat it this morning. Si ya no tomó la canción esa, ya dejé mi vergüenza, ya dejé mi dolor, There's that mi song, enfermedad. Leaving ¿Sabe My yo cuando canto Sorrows? eso? Cuando yo canto eso, When I sing that yo song, lo recibo. Y digo, I yo no estoy receive más it. enfermo en el nombre de Jesús. Aleluya. I say, away in Jesus' name, all the sorrow. Porque es la actitud, al último uno puede estar enfermo, si es verdad. Pero es la actitud, Because you can be sick, but es your la actitud que usted attitude, tiene que tener. the attitude that you have. Pablo estaba enfermo, él tenía una enfermedad física, We dice la see Biblia. Paul, he was sick. Pero vea, ¿se quejó alguna vez Pablito? He whinged one time, he complained. Nunca. Al No. contrario. In the Todas, contrary, dice, todas estas cosas me ayudan a bien. he Aleluya. said, all these Nos things. escriba a nosotros en Romanos 8:28 y dice, Romanos 8:28, Romans 8:28, y a los que aman a Dios, and for those who love God, ¿qué pasa? ¿Qué What pasa? happens? Iglesia, ¿qué pasa? Todas las happens? cosas, all things aleluya, le ayudan a bien. work together for Esto good. es a los que conforme a su propósito As who live han according to sido his llamados, purpose, aleluya. have been called. ¿Usted ha sido llamado? Yo también. You've been called, I've been called. Todas las cosas me van a ayudar a bien. All things work together for good. Si usted está necesitado, If you're in need, Filipenses 4:18 para usted. Mi Dios pues Romans 8:28 for you. suplirá Oh, sorry. todas mis necesidades. Así tiene que decir. It says Mis it. necesidades. My God shall supply all my needs Aleluya. Conforme a sus riquezas en gloria according to his en riches Cristo and glory. Jesús, Señor Jesus Christ, mío. my Lord. My Lord, my Savior. Aleluya. Gloria a Dios. No le da gozo a su hermano. Aleluya. Vamos a terminar, vamos a orar para terminar, hermano. Y los dejo libres porque está así. ¿Qué le parece si oramos? Lord, we pray this Usted morning. declare, diga, por fe, Señor, recibo esta palabra. Por fe, Receive Señor, yo this voy a word vivir with para faith. ti. Por fe, Señor, voy a creer lo imposible que está en tu By palabra. faith, I'm going to Aleluya. believe the impossible. No me importa que el diablo venga y me diga, no puede ser. It doesn't matter if the devil comes and Los tells me. It demonios se levanten y me can't desalistan be. de desanimarme. doesn't matter if the demons Los stand hermanos up. me digan, hermano, no seas loco. People tell me I'm crazy. Dios me dice God que says todo es posible that all things are para el que possible cree. to Aleluya. those who believe. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Father, que in esta iglesia Jesus' en esta name, mañana this church this morning, entendamos
that we would believe Señor, que nada es imposible that nothing is impossible para los que creemos en ti. for those who believe in you. Yo me tiro contra toda enfermedad que pueda haber aquí, We go out against all infirmity, con toda necesidad financiera que pueda haber aquí. against all financial need, Me tiro, Señor, contra toda relación rota que sea sanada para la against gloria de tu all nombre, broken que relationships, sea restaurada. that it would be restored. Yo me tiro, Señor, contra todo desánimo, contra todo desaliento en el nombre de Jesús. Come against all discouragement. Que in seamos Jesus' name. fortalecidos en el hombre interior They would be renewed and strengthened in the inner man por el poder de tu palabra, Señor. Aleluya. of your word. Que cambiemos nuestra tristeza en gozo. We would trade Aleluya. our sorrow into gladness. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Because the joy of the Lord is my Aleluya. strength. El gozo del Señor es mi fuerza, The mi joy of the fortaleza. Lord is my strength. Por lo tanto, me gozaré y me alegraré. Therefore I will No rejoice. no importa cuán mala se vea la situación. Doesn't matter how bad the situation is. Me gozaré y me alegraré. I will rejoice. Porque más poderoso, aleluya, Because greater es el que está en mí, is he el who Señor is in me Jesucristo, que el que está en el mundo. than him that is in Satanás y the los world. enemigos de nuestro Señor. Satan is the enemy. Yo of our bendigo a tu God. iglesia en esta mañana, Señor. We bless Yo this la church bendigo, this morning. Señor. I bless this church. Prospera cada familia, cada matrimonio, Bless every a cada family, joven, a cada señorita, every Señor. young person, every young Que no nos lady. dejemos engañar por el diablo, We would not be deceived by the devil. que creamos tu palabra. We would believe your Tú word. que eres una iglesia victoriosa, una We're a iglesia victorious vencedora, aleluya. church, Una iglesia gloriosa, glorious church. aleluya. Y yo quiero que nosotros seamos esa clase de iglesia, Señor. Con tu ayuda, With en your humildad, en sencillez de corazón, The humble hearts recibimos la bendición tuya, Señor. we receive, Recibimos la prosperidad que tú nos ofreces, your Señor. prosperity, your blessing. Porque vamos a andar en obediencia y sumisión. So we'll walk in obedience Nos and submission. arrepentimos delante de ti de todos nuestros pecados. We repent of our sins. Nos arrepentimos de nuestra incredulidad, que We muchas repent veces, of our unbelief. Señora, nos ha ganado la batalla. You have won the victory. Nos arrepentimos, Señor, We repent de las palabras negativas que muchas veces han rechazado la bendición que tú tienes para nosotros. We repent of rejecting many times a blessing. Y declaramos We declare que en Cristo Jesús in Jesus somos más que vencedores. that we are more than conquerors. Nuestro matrimonio, nuestras familias, Our marriages, our families, nuestros hijos, nuestros nietos, our children, nuestras grandchildren, generaciones por venir our generations to son come, benditas, they are blessed, bendecidas, aleluya, y Blessed. prosperadas. prospered. No importa cuán difícil se vea la situación ahora. It doesn't matter how difficult Porque the situations yo may y be, mis hermanos aquí because I and my vamos a brothers ser here fieles a ti, Señor. will be faithful A to you, vivir para ti, mi Dios, to live for you, God, hasta que tú nos tengas en esta tierra. so long as you have Con us tu on this ayuda. earth. With your Por help, fe viviremos. by faith we'll live. Declararemos tus grandezas We'll declare your cuando no greatness veamos nada. when we can't see Porque anything. tú eres el Dios de lo imposible. Because you are Aleluya. the God of the impossible. Aleluya. En el nombre de Jesús oramos. In the name of Jesus. Y la iglesia dice amén. Church says, Amén. Démosle un aplauso grande al Señor, hermano. Aleluya.